Hola, mi nombre es Brian y esto es Cof Academy. Sean bienvenidos a un nuevo video del curso de Java. En este video revisaremos distintos conceptos que nos permitirán desarrollar programas de una forma más clara y ordenada, ya que hasta el momento solo hemos realizado ejemplos básicos, pero en la práctica real los sistemas se componen de múltiples archivos y múltiples carpetas donde se encuentra nuestro código. Vamos a revisar los conceptos de clases, atributos, constructores y paquetes, para que a partir de ahora podamos crear programas mejor estructurados y comencemos a tener buenas prácticas de programación. Vamos a crear un nuevo proyecto. Aquí tengo la ventana de IntelliJ. Nos vamos a Create New Project. Verificamos que sea un proyecto Java, que estemos usando la versión del JDK 11. Damos clic en Next, damos clic nuevamente en Next y vamos a nombrar nuestro proyecto. Vamos a nombrarlo Creando Clases. Y damos clic en Finish. Listo, aquí tenemos nuestro nuevo proyecto creado. Voy a comenzar hablando de los paquetes o packages. Se les llama paquetes a las carpetas que nos permiten organizar nuestras clases según su funcionalidad. En todos los ejemplos hasta ahora hemos creado clases directamente dentro de la carpeta src, lo cual es una mala práctica. Todas las clases deberían estar dentro de algún paquete. Para los ejemplos de hoy vamos a crear dos paquetes. En uno tendremos nuestra clase principal, es decir, donde estará el método main, que es donde arranca la ejecución del programa. Y vamos a tener un segundo paquete, donde tendremos una clase llamada persona. Entonces vamos a src, damos clic derecho en la opción New y seleccionamos Package. Existe una convención entre programadores para el nombrado de paquetes, y aunque no es obligatorio, es una buena práctica seguir todas estas convenciones. La convención nos dice que los paquetes se nombrarán con el dominio de la compañía en sentido contrario y todo en minúscula. Por ejemplo, si el dominio de mi compañía es cofacademy.com, el nombre de mi paquete empezaría con com.cofacademy y posteriormente le daríamos el nombre que nosotros quisiéramos. Entonces voy a llamarlo com.cofacademy.example. Y doy clic en Enter. Vemos que se ha creado un nuevo paquete dentro de la carpeta src. En este paquete voy a crear la clase principal. Doy clic derecho, New, Java Class. Y vamos a llamarla principal. Y doy Enter. Si se dan cuenta, en la línea 1 nos aparece la palabra reservada Package. Esta palabra le indica al compilador la ubicación de la clase. Nuestra clase principal está dentro del paquete com.cofacademy.example. El nombre del package donde está nuestra clase siempre tiene que ser la primera línea de código. De otro modo tendremos errores de compilación. Voy a crear un segundo paquete. Clic derecho en src, New Package. Y a este voy a llamarlo com.cofacademy.example.model. Y doy Enter. Vemos que se ha creado un paquete nuevo que está anidado dentro de example, ya que cada que nosotros utilizamos un punto como separación, en realidad es una carpeta anidada dentro de otra. Si abrimos nuestro proyecto en el explorador de archivos, damos clic derecho a nuestro proyecto y en la opción Show in Explorer, aquí nos aparece nuestro proyecto que se llama Creando Clases. Si entramos tenemos la carpeta src. Dentro de la carpeta src tenemos com, que es como empieza nuestro paquete, com.cofacademy.example, y dentro de example tenemos un nuevo paquete que es model y nuestra clase que es principal. Vamos de regreso a nuestro proyecto. Dentro de la clase principal voy a crear el método main. Y en el método main voy a crear una variable de tipo string. Voy a llamarla string s1. La clase string viene incluida en el JDK de Java, así que podemos utilizarla en cualquier clase y no tendríamos problema. Sin embargo, las clases que nosotros creamos, el compilador no las conoce y no sabe dónde encontrarlas. Vamos a crear una nueva clase dentro del paquete model. Damos clic derecho, New Java Class y vamos a llamarla persona. Y damos Enter. Listo, ya tenemos nuestra clase creada. Vamos de regreso a principal. Voy a crear una variable de tipo persona, es decir, del tipo de la clase que acabamos de crear. Entonces escribo persona p1. Vemos que el IDE nos muestra un error. Nos dice que no puede encontrar
el tipo de dato persona, ya que es un dato que nosotros acabamos de crear, es un dato personalizado. Para que podamos usar la clase persona dentro de nuestra clase principal, tenemos que importarla. Para esto nos vamos al inicio de nuestro código debajo del package y tenemos que usar la palabra import. La palabra import nos permite importar clases desde otros paquetes. Entonces tenemos que escribir el nombre del paquete del que queremos importar la clase persona. Entonces escribimos com.cofacademy.example.model y .persona, que es el nombre de nuestra clase. Terminamos con punto y coma y vemos que ya no tenemos ningún error. Si la clase persona estuviera en el mismo paquete que la clase principal, no sería necesario definir el import, ya que por default el compilador busca la clase en el paquete en que se está usando. Pero como en este ejemplo están en paquetes diferentes, es necesario definir el import. Sabemos que una clase define un nuevo tipo de dato. Tomemos como ejemplo la clase string. Cuando nosotros escribimos string s1 igual a new string, estamos creando una instancia de la clase string. En otras palabras, s1 es un objeto de tipo string. Ya vimos que podemos definir nuestras propias clases como la clase persona. Esto nos sirve para agrupar información y dar un significado especial a ese grupo de datos. Es importante mencionar que al estar diseñando un programa tenemos que hacer una abstracción de la realidad para imaginar cómo podemos modelar las entidades que van a participar en el programa. Es decir, tenemos que saber qué características importantes tomar en cuenta y qué funcionalidades podrán tener. Por ejemplo, estamos trabajando con información de personas. Seguramente tendremos datos como nombres, edades, direcciones, etc. Para facilitar el manejo de la información, podríamos agrupar esos datos en la clase persona de la siguiente forma. Vamos a nuestra clase persona. Por ejemplo, si quisiéramos almacenar el nombre de una persona, necesitaríamos una variable de tipo string. A estos campos se les conoce como atributos. Los atributos son las características que describen al objeto y nos permiten diferenciar uno de otro. La palabra public permite que otras clases puedan acceder a los atributos de la clase persona. Esto no es la mejor forma de hacerlo, pero en próximos videos vamos a revisar esto más a detalle. Vamos a agregar dos atributos más, un atributo de tipo entero para almacenar la edad de una persona y un atributo de tipo string para almacenar su dirección. Listo. De este modo le estaríamos dando un significado a la información. Ya no son simples números o cadenas. Ahora serán características pertenecientes a una persona. Al hacer esto, podríamos tener varias personas en nuestra aplicación. Cada objeto sería creado tomando el molde o plantilla definida en la clase persona. Así, cada persona puede tener diferente nombre, diferente dirección, diferente edad, pero todas tendrían algo en común, que son instancias de la misma clase y por ende tendrían el mismo comportamiento. Una vez que definimos una clase, tenemos lista la plantilla con la que vamos a crear nuestros objetos. Recordemos que para crear un objeto se tiene que utilizar la palabra reservada new. Vamos a nuestra clase principal y donde tenemos persona P1, vamos a escribir que es igual a new persona. Al hacer esto, la JVM de Java toma un fragmento de memoria libre para almacenar ahí nuestro objeto. Ahora vamos a revisar los constructores. Recordemos que un constructor es la forma de inicializar al objeto cuando se crea. Vemos que después de la palabra new tenemos el constructor de la clase persona. Como es un constructor vacío, es decir, no le estamos pasando parámetros dentro del paréntesis, no importa que no lo hayamos creado explícitamente dentro de la clase persona. Sin embargo, vamos a crearlo. La forma de crear un constructor es la siguiente. Necesitamos la palabra public, seguido del nombre de la clase, que en este caso sería persona, paréntesis vacíos y abrimos y cerramos llaves. Este constructor realmente no está haciendo nada porque no hemos definido ningún bloque de código dentro de él. Simplemente lo estamos creando para ver la sintaxis que llevan los constructores. Vamos de regreso a nuestra clase principal. Para que nosotros podamos acceder a los atributos de P1, necesitamos utilizar un punto. Por ejemplo, si queremos imprimir el nombre de una persona, podríamos escribir P1.nombre y estaríamos accediendo al atributo nombre del objeto P1. Vamos a ejecutar nuestro programa, clic derecho, Run.
y vemos que nos imprime null. Esto es porque el nombre de la persona P1 no está inicializado, simplemente se reservó un espacio en memoria para poder guardar caracteres dentro de el atributo de tipo string, pero no le hemos asignado ninguno. Una forma en que podemos asignarle los atributos a P1 sería creando un nuevo constructor y pasarle como parámetro los datos de la persona. Esto es posible ya que una clase puede tener múltiples constructores. Vamos de regreso a nuestra clase persona y vamos a crear un segundo constructor. Escribimos public persona, abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llave. Nos está marcando un error porque tenemos dos constructores iguales. Sin embargo, el segundo constructor vamos a hacer que pueda recibir parámetros. Necesitamos recibir tres parámetros: nombre, edad y dirección. Entonces tenemos que definir el tipo de dato de cada uno de estos parámetros. Entonces recibiríamos un string nombre, un int que va a ser la edad y un string que va a ser la dirección. Este sería el molde que crearíamos con este constructor tipo persona. No es necesario que los parámetros tengan el mismo nombre que los atributos, pero es más entendible de esta forma y es común que esto se aplique en la práctica. Ahora, dentro del constructor tenemos que asignar el valor que estamos recibiendo al atributo correspondiente. Para hacer esto tenemos que escribir this.nombre es igual a nombre. Al usar this antes del nombre de la variable, hacemos referencia a que estamos asignando un valor al atributo de la clase, es decir, a public string nombre y no al parámetro que estamos recibiendo. De igual forma con los siguientes parámetros. Decimos this.edad para hacer referencia al atributo edad, y al atributo edad le vamos a asignar edad, que es el parámetro que estamos recibiendo en el constructor. Lo mismo con dirección. This.dirección, es decir, el atributo dirección va a tener el valor de dirección, que es el parámetro que estamos recibiendo. Con esto tenemos listo nuestro constructor. Ahora vamos a utilizarlo dentro de la clase principal. Vamos a utilizar nuestro mismo objeto P1, pero en vez de utilizar el constructor vacío, vamos a utilizar el constructor que recibe argumentos. El orden es importante, entonces vemos que en persona primero estamos recibiendo una string que va a ser el nombre, después un entero que es la edad y por último un string que es la dirección, todos separados por comas. Entonces en nuestra clase principal primero necesitamos pasarle el nombre, después la edad y después la dirección. El nombre es un string, entonces lo definimos entre comillas dobles y vamos a darle un nombre, por ejemplo Eduardo. Listo, ya le pasamos el primer parámetro que es el nombre. Separamos con una coma y le pasamos un entero que es la edad, por ejemplo 30 años. Separamos con una coma y por último necesitaremos la dirección. Vamos a decir que vive en calle 1, por ejemplo. Vemos que IntelliJ nos pone el nombre de los parámetros que estamos pasando. Nos dice que el nombre va a ser Eduardo, la edad va a ser 30 y la dirección es calle 1. Entonces nosotros estamos imprimiendo el atributo nombre del objeto P1. Vamos a ejecutar y vemos que efectivamente ya nos imprime Eduardo, que es el nombre que le estamos pasando al constructor. Vamos a imprimir los demás atributos, que sería P1.edad y también P1.dirección. Ejecutamos nuevamente y aquí tenemos el nombre es Eduardo, la edad es 30 y la dirección es calle 1. De este modo le estaríamos dando un significado a la información. Por ejemplo, si este programa fuera un control de alumnos, en vez de P1 podríamos llamarlo alumno 1 y también cambiamos su nombre donde estamos imprimiendo alumno 1, alumno 1 y alumno 1. Entonces podríamos tener múltiples alumnos. Por ejemplo, podemos decir que alumno 2 va a ser igual a new persona y le vamos a pasar el valor que tendrá en sus atributos. Por ejemplo, el nombre podría ser Sofía. La edad podrían ser, no sé, 25 años y su dirección podría ser en la calle 25. Y ahora vamos a imprimir los datos de alumno 2. Escribimos alumno 2.nombre
Después tendríamos alumno2.edad. Y después tendríamos alumno2.dirección. Ejecutamos nuevamente nuestro programa. Y efectivamente tenemos a Eduardo de 30 años que vive en la calle 1 y a Sofía de 25 años que vive en la calle 25. Vemos que con la misma clase, es decir, con la misma plantilla, creamos objetos que tienen datos diferentes. Los atributos son los que nos permiten diferenciar un objeto de otro, aunque todos sean instancias de la misma clase. Bien, recapitulemos lo aprendido el día de hoy. Aprendimos a estructurar nuestros programas en paquetes para tener un código más ordenado. Aprendimos que una clase nos da una plantilla para crear objetos a través de los constructores. Y aprendimos que los atributos nos permiten describir los objetos para diferenciarlos entre ellos. En el próximo video vamos a revisar el tema de métodos. Y con eso más lo aprendido hoy, vamos a reestructurar la calculadora que realizamos en el video número 11. Espero que el video te haya gustado. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tus comentarios. Además te dejo enlaces al código fuente de este ejercicio y a las redes sociales. Nos vemos en la próxima.